Hola a todos. Hoy es un día muy especial porque voy a platicar un rato con mi amiga, la doctora Mariel Morales. Mariel y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, como más de 10 años, y bueno, nos va a platicar su historia, una historia muy interesante. Ella es una mujer que yo siempre he admirado el drive que tiene. Es una persona que es muy alegre, es una persona que es muy amiguera. Y bueno, durante su residencia, ella tuvo que hacer el brinco, sin quererlo, de ser médico a ser paciente. ¿Y cómo estás, Mariel? Muy bien, Armel, muchas gracias por la invitación. Oye, platícanos, ¿cuándo decidiste estudiar medicina? ¿De dónde eres? ¿Y por qué decidiste entrar a esta carrera? ¿Tienes algún familiar médico o qué fue lo que te gustó de la profesión? Sí, creo que fue así sin quererlo, entrar a medicina. Ujú. Mi papá es ginecólogo y mi mamá es enfermera y licenciada en administración. Se conocieron en el hospital, clásico, ¿verdad? Sí. Eh, y yo crecí pues rodeada de todo este tema médico, que si los bebés, que si las pacientes, también, o sea, cosas difíciles, cosas muy bonitas, muy gratificantes, pero la verdad es que nunca pensé en ser doctora, ¿no? Cuando estaba en prepa, ya ves que tienes como un año el último año es como para especializarte en lo que quieres, biológicas, ingenierías, humanidades, etcétera, ¿no? Y de último momento escogí biológicas, se me hizo hasta raro, ¿no? Este, Siempre he pensado que es como una decisión muy importante que tienes que hacer muy joven. O sea, tienes que 17 años y tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Y Sí. de todos modos, también, o sea, me encuentro que es como una decisión muy visceral, como muy lógica, o sea, que te sale y no hay problema si a lo mejor no tienes todos los elementos con los que a lo mejor ya de grande tomas decisiones. Entonces, pues no sé, escogí biológicas, este, y lo que me gustaba, porque mucha gente te pregunta por qué vas a estudiar medicina o por qué escogiste medicina. Y yo me acuerdo mucho que a mi papá le llegaban regalos, o sea, todos los días llegaba a la casa pues, con cosas así, no sé, envueltas en telas de cocina, en paños de algodón, tortillas, quesos, o sea, no sé, como que me llamaba mucho la atención que llegaba con ese tipo de cosas que le regalaban los pacientes. Entonces, este, pues no sé, se me hace como de las cosas más gratificantes. Suena como infantil, ¿no? Así decir, ay, es que me gusta ayudar a la gente, o es que me gusta que me regalen cosas, pero es algo que no te puede dar el dinero, ¿no? O sea, Sí. ayudar a alguien que estaba muy enfermo, a recuperar la salud. Entonces, yo estudié en Torreón, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la unidad Torreón. Este, mm, Fueron 7 años, pues bastante difíciles, o sea, son 7 años para empezar, creo que en la UNAM hacen menos, 6. 6. exacto. Son 5 años en la facultad, después el internado y el servicio social. Este, pero sí todos en Torreón. Y después hice el internado en nutrición para el servicio social. Me regresé a una clínica del Seguro Social en donde hacía guardias y después emocional. ¿Y cómo fue para ti mudarte de Torreón a la Ciudad de México, a hacer tu residencia? ¿Cómo fue eso? Súper, ¿Fue difícil? ¿Te viniste tú sola, con tu familia? súper difícil. No, hombre, ¿cómo crees? O sea, yo sola. Y me encanta porque, muy frecuentemente, o sea, dicen aquí, o sea, bueno, en Torreón, aquí estoy en la Ciudad de México. En Torreón decimos que te bajan del cerro a tamborazos. Y aquí lo que me ha tocado escuchar de varios compañeros es que llegas con tu caja de cartón de huevo a la Ciudad de México. Yo ya conocía la Ciudad de México, pero pues nunca había vivido en la Ciudad de México y yo creo que estaba como tan
no preparada para hacerlo, que, o sea, desde el principio busqué quedarme en la residencia médica a vivir y Sí. para nada fue fácil, o sea, porque no tenía en dónde lavar, no tenía como lugar para preparar alimentos, Lo que un pasa es baño que comunitario. deja que Ujú. les explique porque en nutrición hay una torre para los residentes. Entonces, algunos residentes afortunados alcanzan un cuarto ahí, pero viven dentro del hospital. O sea, viven dentro del hospital. Entonces, los demás que estamos teniendo otras actividades o estamos de guardia, temporalmente estamos ahí, entramos y salimos. Pero yo me acuerdo de ti, cómo eras canija, porque te metías a bañar con tu bocina. Hasta me acuerdo de la canción que ponías. Ponía todas las ¿Cuál? mañanas esa canción de I follow I you. follow you, deep sea, baby. Qué horror. Pero Todas está las raro porque mañanas te metías a bañar con esa canción a todo volumen, pero bueno, a todo mundo nos ponías de buen humor con tu música. era súper temprano, Armel, así, o Sí. sea, digo, creo que eso me tocó hacerlo cuando estaba rotando en medicina interna, porque las de cirugía, o sea, tenías que llegar a las 6 de la mañana a pasar visita. Sí. Entonces, estaba raro porque, pues, el ambiente así, o sea, todas así desmañanadas, y está padre porque ya después cada quien llevaba su música Sí, y ya no tenía yo que exacto. llevar la mía. Exacto. Oye, y ya que en nutrición, ¿cómo fue tu residencia? Hola, Juana Inés. En En nutrición, nutrición, ¿cómo fue tu residencia? Porque yo te recuerdo que eres alguien como que llama mucho la atención porque eres muy abierta con todo lo que piensas, eres muy abierta con todo lo que crees. Eres alguien era muy sincera cuando te hablaba, como muy amiguera. ¿Cómo fue tu residencia para ti, con amigas, compañeras, etcétera? mira, la residencia fue difícil. Es un ambiente al que, pues, no estás acostumbrada. Sí, había tenido mucho contacto en el hospital y todo, pero pues, o sea, lo que te enseñan es que es como un ambiente de mucha competencia. Y sí es cierto, es un ambiente pesado en cuanto a que, pues nada más, lo que se juega es la vida del paciente, ¿no? Entonces, ya como médico empiezas a tener muchas responsabilidades, aunque en nutrición todo es como muy escalonado y de pequeño no estás tú encargado del paciente directamente, Mm, pero pues es un sistema como muy, muy exigente en cuanto a que, pues sí, o sea, necesitas estar disponible, cumplir con lo que se te pide, y el ambiente, pues sí, bastante pesado, me refiero a que como muy exigente, o sea, muy, muy exigente en cuanto a lo que tienes que hacer, lo que tienes que saber y tus responsabilidades. mm, Compañeras, pues en mi generación de 6, 2 mujeres, Adriana Torres y yo. Y la verdad es que conforme pasó el tiempo, encontré en ella una super aliada, ¿no? Cuestiones que pasan en la vida. Nos hicimos así súper, súper aliadas, súper amigas. Al principio no empezamos así, solo como compañeras. Y la verdad es que fue bastante reconfortante porque, o sea, hay cosas que necesitas a veces compartir con mujeres, ¿no? sí. Ujú. Entonces yo en ella encontré una aliada muy, 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 muy importante y estuvo padrísimo cuando nos graduamos, las dos al mismo tiempo de cirugía general y después de las subespecialidades. Es que, y además yo creo que la exigencia y la vivencia de una residencia en cirugía es completamente diferente a una de medicina interna, ¿no? Yo creo, para empezar, ustedes tienen que hacer un año de medicina interna en nutrición, que definitivamente pues lo saca de su zona de confort, ¿no? A hacer muchas cosas y hacer muchas actividades y tener cosas que estudiar cuando tú ya estás ansioso de empezar con cirugía, porque tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes para dónde vas, ¿no? Sí, fíjate que yo tuve mucho problema como aceptando ese año en medicina interna, porque primero piensas, ay, sí, me va a servir muy bien, o ay, sí, soy súper académica, yo puedo. Y luego dices, otro año extra a los 4 de cirugía, que normalmente todo el mundo hace,
o Ujú. sea, que abuso, que qué mal, que no sé qué, o sea, pero fíjate que yo, o sea, sí he tenido como conflicto con ese año, pero al final de cuentas, creo que como cirujano, sí tienes que tener una visión muy amplia pues de todas las enfermedades. Digo, normalmente vas a estar con pacientes que no tengan tantas comorbilidades, o sea, pacientes como más normales, ¿no? Ujú. Sanos. Pero el estar con pacientes que tienen muchas enfermedades, o sea, que ves que los internistas tienen mucha dificultad para tratarlos, sí te sirve, yo creo que sí te sirve, ayuda como a ampliar tu panorama de lo que es un paciente. Ya ves que los cirujanos tenemos como esta fama de pues solamente cortar, quitar y se acabó. Yo creo que nutrición te ayuda mucho a nutrir esa parte de que como cirujano tienes que hacer muchas otras cosas y pensar muchas otras cosas. Pues es que yo creo que al final de cuentas todo sirve, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando yo estaba en el servicio social, pues sí, Ujú. definitivamente tú quieres seguir adelante con tu vida, ¿no? Ya quieres entrar a la residencia o ya quieres entrar a la subespecialidad. Y yo a veces sentí eso con el servicio social. Decía, es un año o en medicina interna es que son 4 meses. Pero ahora lo veo hacia atrás y es que todo sirve. O sea, Sí, todo sirve para perfilarte. Tienes sí, vivencias que solamente puedes tener. Y además, esas épocas en las que no estás haciendo exactamente lo que quieres, son como un claro. respiro, ¿no? O sea, son un respiro para volver también a ansiar querer estar y hacer lo que quieres. Claro, en ese Sí, momento cuando lo estás viviendo, no lo sientes así, ¿no? Pero hacia atrás, yo para nada lo veo como tiempo perdido. O sea, al contrario, como no. que atesoro mucho algunas cosas que me pasaron en aquel momento, ¿no? De hecho, fíjate que, o sea, eso que dices que no lo atesoras en ese momento, o sea, yo me acuerdo que mucha gente decía: "No, la rotación en medicina interna, ya, por favor, pasen a cirugía y todo". Y no es que, o sea, no es que yo no ansiara estar en cirugía, solo que, pues sí, como que construyes estos estereotipos. O sea, yo cuando estuve en medicina interna, vi todo lo que los internistas hacen por los pacientes. Ujú. Digo, tal vez antes de la residencia a mí no me había tocado tener como tanto contacto con los internistas, pero descubres como la importancia de su trabajo, ¿no? O sea, ya sé que es mucha broma esto de que todos los especialistas tenemos estereotipos, pero el pasar tiempo con ustedes a mí me permitió valorar muchísimo su trabajo, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté. O sea, porque te digo, o sea, los estereotipos de que si el internista se fija en la molécula o si el cirujano solamente entra a quitar un pedazo y ya está todo perfecto y si no lo puede quitar, ya no sabe qué hacer. Se me hace que es muy importante ese trabajo para, pues sí, este, conocer y valorar lo que los demás Sí. hacen, ¿no? Oye, platícanos, ¿cómo fue, en qué año de la residencia de cirugía estabas cuando te empezaste a sentir mal? ¿Qué síntomas fueron los que presentaste? ¿Tú eras completamente sana antes? Sí. Digo, sana, es que no puedo decir sana, Armel. En el R4 yo no hacía nada de ejercicio, mi alimentación era a base de ¿El puesto de enfrente de Coca-Cola, nutrición? sí, lo que había y, o sea, estábamos en una época en la que en nutrición, ya cuando era la madrugada no podías tener acceso a una botella de agua, embotellada. Te daban estas cosas, ya no eran nada más los tucanes, eran los tucanes light. Bueno, alimentación horrorosa y todo. Pero sí era sana, no tomaba absolutamente nada. Estaba en el R4 y pues la verdad es que, o sea, estaba en una rotación muy pesada, estaba en cirugía y estábamos haciendo guardias, híjole, creo que eran AB, una cosa de esas. Y yo me sentía bastante cansada, pero no lo asocié con nada nuevo porque siempre me cayeron mal las guardias. Me refiero a que, no sé, por ejemplo, con mis otros compañeros, yo no las toleraba bien, o sea, yo
estaba amarilla, me sentía así fatal, como si me hubiera aplastado un camión, digo, después de cada guardia, andaba de mal humor, así, entonces como que no tomé nada en cuenta. Ujú. Y se me hizo raro porque tenía que dar una presentación y estaba haciendo la clase y no me podía concentrar para hacer la presentación. O sea, y dices, ay, bueno, pues eso siempre te pasa. O sea, sí, pero no podía pasar de la segunda diapositiva. Mm. Entonces dije, ay, o sea, qué raro, ¿no? O sea, será porque estoy cansada, me dormí y me levantaba y no podía hacer la presentación. Total, no la pude hacer y me sentía mal. Mal, o sea, ni siquiera sabía decirte qué, Armen, pero estaba como si no sé, rarísimo. O sea, una mezcla entre cansancio, falta de concentración, malestar general. O sea, no tenía tos, no tenía nada. Entonces hablé con mi jefa de residentes en ese entonces y le dije, ¿sabes qué? Me siento mal, no puedo dar la clase. Y a mí me llamó mucho la atención porque no fue así como de, ay, estás reprobada o nada. O sea, me dijo, ¿sabes qué? Está bien, no pasa nada. Y yo me iba de vacaciones al día siguiente de la clase, una cosa así. Este, y estando en Torreón, ya de vacaciones, empecé con fiebre y dolor retroesternal. Y pues se me hizo súper raro. Dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tengo fiebre? O sea, ¿por qué tengo dolor retroesternal? Y me dijeron que podía ser una pericarditis viral y me empecé a tomar ibuprofeno. Seguí con la fiebre, seguí con el dolor retroesternal y entonces sí fue ahí ya cuando me dijeron que me internara y pues regresé de Torreón a la Ciudad de México para internarme y ¿cuánto me pasé en el hospital? 3 semanas. Ujú. Yo creo que nosotros como médicos, eh, pues al estar viendo tantas personas enfermas, es muy difícil a veces como interpretar como tus propios, lo que tú misma estás sintiendo. Uno, porque cuando estás haciendo la residencia lo que quieres es funcionar, ¿no? O sea, lo que quieres es trabajar, lo que quieres es no faltar, porque sabes que si tú no vas, alguien lo va a tener que hacer, ¿no? Y en general, ese es el sentido de vocación, ¿no? Es el querer cumplir, pero es también el sentido de vocación. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me despertaba y no me sentía bien, o sea, mi primera preocupación es, no, es que tengo que funcionar, o sea, es que tengo que estar bien, porque hoy tengo esto y esto y esto y esto que hacer y las cosas están duras y no hay mucha gente y hay muchos pacientes y tal. Entonces, yo creo que uno, cuando te empiezas a sentir físicamente mal, pues sí, es un poco decepcionante y por otro lado, sí caes un poco en pánico porque pues quieres ir, o sea, quieres ir a trabajar, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que cuando realmente sí tienes algún malestar, o sea, serio, que no puedes identificar de dónde viene, ¿cómo fue para ti el decir, ok, tengo fiebre, tengo estos síntomas, sí estoy enferma y los diferenciales son enormes, ¿no? Mira, sí, o sea, claro que tienes vocación y también, o sea, es como un cassette que nadie o sea, esto a mí nadie me lo dijo y estoy segura que nadie, o sea, no es como de, tienes que venir aunque estés enfermo, nadie te lo dice, pero tú vas aunque estés enfermo, ¿no? O sea, yo ya había ido con fiebre a guardias, había ido, estado súper enferma, muchas cosas. Entonces, eh, primero, yo creo que cuando eres médico te sientes invencible. O sea, también eso nadie te lo dice, pero es como una armadura que ya traes. No sé si es por prejuicios o por aprendizaje, no sé, este, como Sí, porque histórico. es tu papel, ¿no? O sea, tú eres el Sí, que está sano y ves al que está sí, enfermo. sí, Entonces, eso de sí, alguna manera te hace sentir que tú siempre vas a ser el que está sano, ¿no? invencible, Armel, yo creo. O sea, porque, pues, o sea, entras y sí dejas una porción representativa de tu vida en el hospital y con los pacientes. Sí. Entonces, sí, por supuesto, yo me sentí invencible,
Y cómo es esto de empezar a ver que pues lo que tienes no se te va a quitar, es bastante difícil reconocerte vulnerable cuando eres médico. O sea, y reconocerte pues falible también, supongo, ¿no? Porque sí, así como dices tú, sí sientes que le fallaste a los pacientes o te fallas a ti o le fallas al programa de la residencia, cuando dices, tengo fiebre y me voy a hospitalizar. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo dolor retroesternal y no sé qué es, no sé por qué me dio y tengo miedo porque fíjate que tú también te puedes morir. Entonces, fue bastante difícil aceptar eso, o sea, tan es así que pasaron que 2, 3 semanas desde que empecé con síntomas hasta que me hospitalicé. Wow. O sea, de O sea, hecho, estuviste sí, dos ya ves, semanas con fiebre sí, y más con o este menos. dolor. Sí, más o menos. O sea, pero era como muy, era, era así como, yo no sabía ni cuándo iba a llegar, de repente se me quitaba, o sea, me acuerdo mucho que Daniel Zamora, que era mi R más grande, dijo, ¿ya te tomaste la temperatura? Y yo, no, ¿cómo voy a andar tomando la temperatura? ¿Cómo crees? Pues sí, sí tenía fiebre. O sea, así como el no saber ni siquiera qué está pasando contigo ¿qué te diré? Es Es, lidiar con la incertidumbre, ¿no? sí, sí, es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Y cómo fue para ti de que nutrición sea tu casa, ¿no? Ujú. Pues ponerte una bata del hospital e ingresar a los cuartos tú y que fueras paciente de tus propios compañeros, ¿no? Sí, de compañeros más pequeños. ¿Qué te digo? Llegué al hospital, o sea, tal vez no estuvo tan mal, o sea, porque lo que realmente me preocupaba era que no sabía qué tenía. O sea, y lo de los diferenciales, al final me dijeron que podía ser o lupus, o linfoma, o tuberculosis. Entonces, o sea, yo creo que realmente estaba preocupada como por mi vida, ¿no? O sea, y esto de, ay, no sé, todas esas cosas que vienen, que si te ponen una sonda nasogástrica, que si tienes que dar muestras de orina, que si te van a anestesiar, que si te van a operar y no sé, si pierdes como ese pudor y te pasas del otro lado, porque ya eres paciente, ¿no? O sea, y lo que importa es saber qué tienes y cómo se va a tratar. O sea, la verdad es que creo que, o sea, si pierdes como el pudor o ya no te importan estas cosas. Tuve de médico encargado a Nando Trujillo y yo no me llevaba bien con él antes de la hospitalización y él fue mi jefe de sector. Se portó Armel impresionantemente bien. O sea, yo estoy sorprendida de todo lo que todo el mundo hizo por mí durante la hospitalización. Todo el mundo se portó excelentemente bien. ¿Y qué procedimientos te tuvieron que hacer? O sea, te hospitalizaron y era Ujú. básicamente fiebre en estudio, ¿no? Sí, ¿Y luego qué pasó? muchísimas muestras. Me sentí identificada con los pacientes que dicen que se van a robar la sangre de tanto que sacan el líquido de la rodilla. Me tomaron muchas muestras de sangre, me hicieron procedimiento seriado de colocación de sonda nasogástrica para jugo gástrico, eh, tomografía y al final, como había ganglios anormales en la tomografía de tórax, me hicieron una toracoscopía. El doctor Marcelo Argote me hizo una toracoscopía. Y en la recuperación eh, tuve un pito en el tórax, que me dolía como nunca nada me había dolido en la vida y yo creo que no me volverá a doler. Y después tuve una neumonía y Oye, Mariel, ¿y después llegó el... Uh-huh. cómo fue que te hicieron todos estos procedimientos para ti? ¿Tú como médico querías como controlar un poco lo que pasaba? O sea, había Sí, te trataste de involucrar y decir, yo no quiero esto, prefiero esto, tal. ¿Tuviste esa, esas ganas de controlar un poco la situación?
Sí, no en todo. O sea, por ejemplo, creo que no hubo ningún problema con todo lo que Nando y luego con todo lo que Fer González hizo, porque ella también estuvo de encargada del sector. Cambiaron, o sea, estuve tanto tiempo que les tocó cambiar de sector. Este, con ellos como que nada, pero sí estaba como muy al pendiente de los resultados, y todo el tiempo preguntándole a Fer. No era de esos pacientes que se levantaban a tocarle al jefe de sector o que los buscaban, cosas así, pero sí estaba muy, muy preocupada, por el resultado, ¿no? Así como salió el PCR de VIH, lo van a volver a tomar, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, porque ese podía ser uno de los diagnósticos. Digo, yo estaba muy preocupada, pero parece que es como algo que se tiene que buscar también, ¿no? Entonces, en cuanto a lo de querer meterme a lo del manejo y el diagnóstico, pues sí, porque me ofrecieron una biopsia guiada por tomografía y cuando llegaron a decirme que necesitaba comprar esta aguja, dije, no, o sea, eso no va a pasar. Una biopsia así en el tórax guiada por tomografía no va a pasar, no la quiero. Y entonces fue que le tuvieron que hablar a Marcelo Gota y también creo que era como más sencillo y era más fácil para tomar biopsia de cualquier otra cosa que se necesitara, que al final Marcelo sí tomó la biopsia de pulmón, y ahí fue como se hizo el diagnóstico de tuberculosis. ¿Y cómo fue para ti lidiar? Porque estuviste hospitalizada como 3 semanas, ¿no? O sea, Más, cómo algo más? así. Sí, casi un mes. ¿Cómo fue Ajá, para ti casi un mes. como tener que manejar la incertidumbre durante varias semanas teniendo fiebre y así? Porque yo me acuerdo que cuando nos dijeron que estabas hospitalizada, yo no sabía, pero ya llevabas al Ujú, parecer un buen rato ahí. ujú, Pues a mí me impactó mucho porque tú siempre has sido una persona como muy alegre, muy abierta. Y cuando me dijeron, no, pues es que Mariela está hospitalizada por fiebre de origen desconocido, tiene ganglios, no saben qué tiene, dijeron, no la vayas a ver, o sea, porque no quiere recibir a nadie, no quiere hablar con nadie, o sea, está muy metida como en sí misma, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese proceso, como personalmente, de tener que de verdad manejar la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? De no saber qué tienes. pues sí, estuvo muy difícil, tan difícil que estaba así como tú dices. Digo, también se mezcla con esto de que estás en bata, a veces no traes ni calzones y, o sea, digo, no es que me haya cambiado el humor, Armel, pero, o sea, era como un momento súper difícil. Y ahí, por ejemplo, identifiqué que, o sea, no toda la gente iba como a ver que estuvieras bien porque te quiere. O sea, recibí muchas visitas que al final, o sea, en vez de decir, ay, qué bueno que vino, te quedabas así como de, y yo sé que el propósito correcto, pero entre que yo no sabía cómo estar ni siquiera conmigo misma porque estaba muerta de la preocupación y entre que eran cosas a lo mejor inapropiadas para alguien que está enfermo, pues así fue, Sí. porque me sentía muy mal. O sea, yo de verdad estoy asombrada cómo los niños tienen fiebre y están jugando como si nada. O sea, a mí me daba fiebre y yo me quería morir. Y suena hasta como exagerado, Armel, decir eso, pero, o sea, me sentía muy mal. Y entonces agrégale la carga de, no saben qué tienes, te quieren hacer una biopsia guiada por tomografía con esta aguja gigante, o nada más pensar, puede ser linfoma, la verdad es que sí fue muy difícil para mí. Y entre eso y que yo no podía como, ¿qué te diré? Pues como estar como siempre, pues nada más porque estaba enferma, sí Ujú. estuvo muy difícil, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y, o sea, de hecho yo, ¿cómo te diré? O sea, extrañaba o quería como ese contacto, pero fue muy difícil. Entonces, fíjate que, o sea, a partir de eso yo también entiendo más y un poquito mejor a los pacientes, ¿no? Que a veces están enojados, cranquis o te responden cosas que dices, ay, qué grosero, ¿no? Pero,
uy, o sea, es muy difícil estar del otro lado y yo creo que por eso lo entiendo, ¿no? ¿Y cuando te dijeron que era tuberculosis, cuál fue tu reacción? Pues yo creo que fue de alivio, Armel, o sea, porque la otra siendo lupus o linfoma, dije, no, ya, ¿qué hago? Quimio, ¿qué va a pasar? O sea, de verdad eran como pronósticos, digo, bueno, no pronósticos, diagnósticos difíciles. Entonces, ya cuando me dijeron que era tuberculosis, respiré, Armel. Dije, no manches, impresionante, gracias Dios, ya me quiero empezar a tomar el medicamento, dénmelo. Dénmelo ya. ¿Y cómo Ujú. cómo se comportaron tus propios compañeros, los doctores, los interconsultantes que te vimos? ¿Cómo se comportaron contigo durante todo ese proceso? Súper bien, o sea, súper, súper bien. Te digo que fue todo impresionante. O sea, estar también del lado del paciente te hace ver lo valioso de la atención médica que reciben. Y yo recibí una atención médica impresionante de todo el personal, así de toda la gente. Impresionante, Armel, impresionante. Este, antes, durante, después de la cirugía, solamente personas que me ayudaron a recuperar. Fue de verdad impresionante. O sea, porque no que yo dejara de ser doctora, nada más que pues, o sea, yo no me iba a atender yo sola, y el dejar que alguien más, este, te atienda o esté a cargo como de tu diagnóstico de salud, es súper importante. O sea, por eso no me acuerdo si tú me lo dijiste, pero yo, o sea, yo estaba asombrada cuando tú me entrevistaste. No sé si te acuerdes, pero para mí fue ver como esta otra Armel, que ya había sido mi jefa, que era mi amiga, verte en otra dimensión, o sea, porque yo ya te había visto tratar pacientes, fuiste mi jefa en urgencias, pero cuando me hiciste tú la entrevista y me revisaste, para mí fue muy, muy importante, muy, muy intenso, muy, muy bonito, porque te vi como en todo tu esplendor clínico, Ay, qué haciéndome linda, Mariel, preguntas que nadie gracias. me había hecho, sí, que nunca nadie me había hecho, de una manera súper profesional. O sea, en ningún momento fuiste Armel, mi amiga, fuiste Armel, mi infectóloga. Tu infectólogo. Sí, Qué estuvo linda, muy muchas padre, la verdad, gracias. ¿no? Sí, yo creo Hombre, que a veces te haces amiga de personas o conoces a personas, pero a veces las vidas se encuentran, ¿no? En puntos como muy especiales. Y sí, o sea, yo también me acuerdo muy bien de ese día. Yo me acuerdo que yo sabía que era tuberculosis y que tú no sabías todavía. Pero sí, ¿cómo fue para ti después de eso reintegrarte? O sea, empezaste a tomar el tratamiento y ¿qué pasó? ¿Cómo respondiste al tratamiento? ¿Te fuiste a tu casa? em, sí, déjame me acuerdo. Sí, o sea, me empezaron a dar el tratamiento para la tuberculosis, dejé de tener fiebre, o sea, de hecho, me quedé más tiempo solamente por la neumonía, me dieron el tratamiento, este, salí y creo que ya ni siquiera me regresé a Torreón, se perdieron las vacaciones y, o sea, estuve tanto tiempo ahí que ya hasta iba tarde para empezar el servicio social. Entonces, eh, el doctor Mercado, que gracias a él acabé la residencia médica, por todo el apoyo que me dio, se portó impresionantemente bien. Me dijo que podíamos ver otra manera de cumplir el servicio social que no fuera en Mérida, porque aparte había sido un desastre, porque me había tocado Mérida primero y luego me cambié a ¿cómo se llama este pueblito? Un pueblito en Oaxaca, en donde también se hace el servicio Ochutla, social, ¿no? En Pochutla, y al final dije, no, ya, me voy a Mérida otra vez. No fue exactamente así, no fui tan caprichosa como suena ahorita, pero al final fue Mérida y yo estaba preocupada por si iba a operar o no, por aquello de recortes presupuestales en Mérida, al final resultó que sí, y me fui a Mérida. Ya iba tarde, me aceptaron en el hospital y fue justo cuando empecé a sentir todos estos problemas de neuropatía. Me dolía mover las manos, me dolía
caminar, me dolía estar parada mucho tiempo, no tenía fuerza en las manos. Fue muy difícil, inclusive pensé en renunciar al servicio social porque de verdad no, o sea, no podía ni siquiera abrir una lata, una botella, no podía. Ujú. Y también los cirujanos, así sin conocerme de Mérida ni nada, me ayudaron muchísimo, muchísimo. ¿Y tú crees que el haber pasado por una enfermedad que afortunadamente es curable, ¿no? Y que tú pasaste, a pesar de un tratamiento difícil, pesado y muy largo, ¿no? La Ujú. sobrepasaste y te curaste. ¿Tú crees que eso te hizo valorar? Además, ya nos platicaste que el trabajo médico sí, pero te hizo valorar como tu propia salud. O sea, eso que damos por sentado y asumimos que nos vamos a despertar todos los días sintiéndonos bien, ¿no? ¿Tú crees que eso te hizo realmente valorar esa parte de física de ti misma? Por supuesto, eso de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido es así, oro puro. O sea, yo sí me creí invencible, digo, también eran pensamientos de joven, ¿no? Que sientes que eres invencible y que nunca te va a tocar a ti. Por supuesto, me dio por ser doctora y por estar ahí, pero pues sí, o sea, reconocerte como alguien que se puede enfermar cuando tú creías que eras invencible solo porque no te había pasado, pues, o sea, sí, me hizo valorar la salud, y darle importancia a la enfermedad también, o sea, porque no es como que, sí, ya tienes tuberculosis y ya, o sea, adiós y ya no pasó nada. No, te Tienes que tienes que vivir el cuidar, proceso de la enfermedad, ¿no? Y tienes que vivir sí, el proceso de recuperarte. del tratamiento y también evitar secuelas a largo plazo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, tuve que dejar de fumar porque en el momento en el que me dio tuberculosis yo fumaba. Ah, sí, es cierto. También eso facilitó, bueno, creo que tú me lo dijiste, ¿no? O sea, que es más fácil que te dé tuberculosis si fumas. Ujú. Tuve que dejar de fumar, recaí y al final dejé de fumar de manera definitiva. Y pues sí, tienes que empezar como a ver a futuro, ¿no? ¿Qué es esto que pasa después? ¿Cómo quedan tus pulmones? ¿Qué vas a hacer para mantenerlos bien? Para como limitar los daños de la tuberculosis, ¿no? Y del lado de los pacientes, ¿tú crees que el haber sido paciente tú misma cambió el tipo de médico que eres? ¿O Por tú supuesto, cómo los entiendes, cómo te comunicas con ellos? por supuesto. O sea, no es que fuera una mala persona antes, aprendí muchísimo, tal vez o sea, de mala manera, ¿no? O sea, ya desde antes me molestaban porque platicaba tanto con los pacientes, que si era trabajadora social, lo que quieras, ¿no? Pero sí el estar de este lado, o sea, de este otro lado en donde tú te reconoces como alguien que se puede morir, bueno, todos vamos a morir, pero, o sea, como que se enferma y que el cuerpo falla, estás mal, necesitas ayuda, te digo, o sea, sí me ayudó como a entenderlos mejor, o sea, esto de no querer ver a nadie es normal, o el sentirte derrotado también es normal, el sentirte así como dices tú que fallaste es normal, el no querer o tener miedo de algún procedimiento es normal, entonces, o sea, cuando ya jamás volví a decir, nada más es una sonda nasogástrica, no pasa nada, no, o sea, sí pasa, es doloroso, es súper incómodo, entonces como que le das un nuevo significado a todo lo que tú le vas a hacer al paciente. Entonces, desde un principio ya no es nada más una sonda nasogástrica, o sea, te vamos a poner una sonda porque la necesitas, pero pues puedes sentir incomodidad, hay complicaciones asociadas, esperemos nada más necesitar una oportunidad para ponértela, dobla bien así la cabeza, o sea, no sé, es como, no es que no les creyeran antes a los pacientes, solo que como ya me pasó a mí, Armel, los entiendo por completo, o sea, no existe ni una pizca de exageración en lo que los pacientes sienten. Digo, tal vez yo fui una muy mala paciente, pero eso como que me ayuda a entender perfecto desde dónde está diciendo algo un paciente que está nervioso o que está muy preocupado o que está grosero. Entonces yo creo que eso me ayuda muchísimo mejor a entender al paciente y a poder explicarle lo que le tengo que hacer. O sea, yo creo que soy una doctora completamente diferente
desde que me enfermé. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no me he enfermado aún de algo Gracias así. a Dios. Pero sí me ha tocado ver como algunos miembros de mi familia pasando por problemas médicos y el tener a una persona de tu familia hospitalizada mete un desorden a la familia, ¿no? El cambio de rutina, el miedo, el que todo el mundo quiere estar ahí, no puede estar ahí, opiniones, ¿no? Nunca falta alguien que siembra desconfianza en lo que se está Claro. haciendo, en los médicos. Y yo creo que por lo menos lo que yo he ganado de entendimiento al vivir indirectamente la enfermedad de alguien cercano a mí, pues es un poco eso, el decir, esa persona que está en esa cama enferma está pasando probablemente por uno de los momentos más vulnerables de su vida, ¿no? O sea, más vulnerables de su vida en todo sentido, no solamente en físico, de que está en una bata cuando no le Claro. gusta, pues que lo vean así, el que tiene miedo porque no sabe qué va a pasar con su enfermedad, el que siente que mucha gente está pues parando su vida por ayudarlo, ¿no? No solamente en ese punto, sino también pues el aceptar que no eres invencible, seas médico o no seas médico, el aceptar que todos nos vamos a enfermar, el aceptar que esta parte física tiene una limitación a quién eres tú emocionalmente o psicológicamente, ¿no? Y yo creo que tendríamos como médico que recordar esa parte, o sea, Sí. recordar que esos pacientes están pasando por un momento muy difícil y que nos van a recordar cómo dijimos las cosas y en qué tono lo dijimos por el resto de nuestras vidas, ¿no? Sí, Cuando nosotros al mismo tiempo estamos viviendo un proceso pues individual, o sea, sí, estás cansado, tienes tus propios problemas, tienes muchos sí, pacientes que ver y yo creo que ese balance, ¿no? Hasta que enfrentas una situación como lo que te pasó a ti o hasta que sí, lo vives con algún familiar, sí. te hace cambiar tu perspectiva, ¿no? Porque te hace Ujú. darte cuenta de lo difícil que es ser paciente. Fíjate que sí. O sea, yo tengo como dos categorías de pacientes que son agradecidísimos. O sea, los que llegan a urgencias, tratas y les fue bien, ¿no? Este, pero hay una que más o menos le llega y es los pacientes a los que tú no operaste, tú no les metiste mano, pero de alguna manera te tocó atenderlos, Ujú. ayudarlos o como estabilizarlos o hacerles algo menor, Armel, o sea, ni siquiera una cirugía, cambio de back, lo que sea, este, y que son agradecidos como nadie porque sentían que nadie los tomaba en cuenta. ¿Sí me explico? O sea, que se sentían abandonados. Entonces, que tú hables con un paciente y le digas, a lo mejor algo que nadie le había dicho porque o no tenía tiempo o no podía, y no me refiero a que ni siquiera que estén maltratados, Armel, o sea, nunca han sido pacientes maltratados, solo pacientes que no habían sido como tomados en cuenta, esos son los pacientes más agradecidos. Ujú. Entonces, se me hace súper importante y, o sea, yo creo que yo pude desarrollar esa herramienta de comunicación solamente después de que me enfermé. O sea, se me hace súper difícil, o sea, ¿por qué lo tuve que aprender así? Y te digo, no es que yo sea mala persona, tampoco soy, no sé, no es que sea mala persona, solamente que no lo entendí hasta que me pasó, Ujú. ¿no? Y como paciente uno agradece muchísimo el que se detengan a platicar contigo, el que tomen en cuenta si tienes miedo, si estás enojado, si no sabes ni qué es lo que está pasando y les digas y platiques con ellos y tomes en cuenta cómo se sienten, Ujú. ¿no? Sí. Oye, la verdad es que yo creo que te llevaste una lección muy difícil de aprender, pero invaluable al mismo lado, Ujú. de otra manera, ¿no? O sea, invaluable porque, pues sí, o sea, aprendiste de primera mano las dificultades de enfermar y tuviste la fortuna de poder seguir adelante, ¿no? Y poder hacer otras cosas y poder ver la vida diferente. ¿Algún consejo que le quieras dar último a todas las doctoras y doctores que nos están viendo? Y pues un poco basado en tu experiencia.
Em, un consejo. Pues nada más, o sea, digo, ya sé que no está padre pensar en la enfermedad, pero todos nos podemos enfermar siendo doctores, sobre todo, y más con lo que está pasando ahorita. Em, Hay que comer bien. O sea, parece que son consejos súper tontos, pero, o sea, comer bien, tratar de descansar lo que se pueda, tener una red de apoyo aunque estén solos en otra ciudad, este, y sobre todo pedir ayuda, ¿no? Sí, pedir ayuda es muy, muy Que es difícil. también muy difícil, Sí, ¿no? sí, Ujú. pedir ayuda es bastante difícil. Bueno, Mariel, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros. Yo sé que es complicado hablar de estas cosas también, Sí. pero espero que sea útil pues para otras personas que esperemos no tengan que vivir por este proceso, pero sobre todo ahorita, como tú dices, que estamos tan sobrecargados de trabajo, de pacientes, que tenemos mucho miedo también y que tenemos que lidiar sin duda con un momento de mucha incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar. Muchos de los residentes que están ahorita entrenándose realmente querían hacer un entrenamiento, es una subespecialidad y a veces ni están viendo esos pacientes, ¿no? Ujú. Entonces creo que sí es muy valiosa esta plática ahorita y esto que dijiste último, ojalá pudiéramos hacer un poco de hincapié en que para poder ayudar necesitas estar bien primero tú, ¿no? Necesitas estar en paz con las personas que te rodean, o sea, no ir a las guardias, no ir a trabajar estando peleado con medio mundo o teniendo conflicto, tratando de estar tranquilo con las personas, con tu familia, dormir, tratar de comer, tratar de tener algo más además de medicina en Sí. donde que pueda ser tu refugio, puede ser la música, puede ser cocinar, puede ser algo más, pero necesitas encontrar un refugio en donde esconderte, en donde encontrarte a ti mismo y poder buscar siempre una fuente de inspiración, porque sí es muy complicado. O sea, cuando estás haciendo la residencia, estás pasando por muchos procesos en el que no te sientes lo suficiente, en el que sientes que tienes que dar muchos resultados y no puedes ayudar si no estás primero bien tú, ¿no? Suena súper tonto, Armel, y súper egoísta. O sea, pero este estilo de vida de los doctores, en el que no duermes, comes mal, no descansas, solamente estás en el hospital, es súper pesado y creo que imposible de sobrellevar, si no tienes todo ese colchón que tú dijiste. O sea, Ujú. salud, para empezar, salud y gente a tu alrededor que te enriquezca y que te pueda sacar como de ese ambiente tan absorbente y tan pesado que es la residencia. Sí, y la Ujú. realidad es que tú tienes que crear ese espacio para ti. O sea, nadie lo va a crear. Nunca Justo. nadie te va a decir, tómate 15 minutos y tal. Tú tienes que buscar estar bien, tienes que buscar esas condiciones que sean buenas para ti, porque una vez dentro del hospital, ese espacio no se va a dar, ¿no? Esa es la realidad, porque tenemos que dar respuesta a muchos problemas siendo doctores, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Mariel, por Muchas gracias compartirnos a ti, todo. Te Armel. quiero mucho. Yo también. Nos vemos. Saludos hasta allá. Órale, Besos. bye.